Pues bienvenidos sean todos al cierre fiscal anual para personas morales. Y vamos a comenzar este curso con un tema que es el ajuste anual por inflación. En el texto de la invitación poníamos que íbamos a repasar juntos pues todos los cálculos que se necesitan para hacer la determinación del ISR anual de personas morales, y uno de estos cálculos que se tiene que hacer exclusivos de las personas morales del régimen general es precisamente el ajuste anual por inflación. Y probablemente muchos de ustedes ya sepan cómo se determina. Probablemente cada año que lo hacemos, pues tenemos que como que regresar a ciertos artículos de la ley para acordarnos de ciertos conceptos. Hoy los vamos a ver. Y el primer concepto pues es precisamente el de las deudas. ¿Qué son las deudas para efectos del impuesto sobre la renta y en específico para el ajuste anual por inflación? Ahorita lo vamos a ver. Y nos dice que tenemos que sacar un saldo promedio anual de las deudas. ¿Cómo vamos a sacar esto? Pues vamos a sumar los saldos de todas las deudas del último día de cada mes entre el número de meses del ejercicio. Y eso va a ser el saldo promedio de las deudas. Hay que recordar que el artículo 46 de la ley del ISR nos dice qué son las deudas. Por ejemplo, contratos de arrendamiento financiero, operaciones financieras derivadas, y aportaciones para futuros aumentos de capital. Son cosas que aparentemente no las tenemos contempladas financieramente. Sobre todo, por ejemplo, aportaciones para futuros aumentos de capital es una cuenta del capital contable. Sin embargo, para efectos del ajuste anual por inflación, esto pues se considera que pues va a ser una deuda para efectos del ajuste anual por inflación. Entonces vemos que no son los mismos conceptos financieros que tenemos de deuda con respecto al ajuste anual por inflación. En el caso de las contribuciones, también nos dice que serán las causadas del último día del periodo que correspondan hasta el día que deban de pagarse. De repente nosotros provisionamos algunas cosas en contabilidad y eso es también el último párrafo que dice pasivos y reservas del activo, pasivo capital que hayan sido deducibles. También, por ejemplo, a veces nos ponemos a provisionar algunas deudas y no todas son consideradas para el ajuste anual y tampoco en el momento en el que lo tengamos en el estado financiero. O sea, puede ser que la fecha sea diferente para efectos del ajuste anual por inflación. Entonces tenemos que estar atentos a qué se considera deuda para efectos del ajuste anual. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos y cómo se puede de cierta manera clasificar en cuenta digital para que ustedes ya una vez que hayan definido si esa cuenta contable que utilizan es una deuda o no, pues lo puedan considerar correctamente. Nos dice que no son deudas, por ejemplo, las deudas con partes relacionadas a residencia en extranjero, que sean el triple del capital contable, por ahí lo que conocemos comúnmente como la capitalización delgada, es un tema aparte, pero bueno, a veces no lo tomamos en cuenta. Y les comentaba que, por ejemplo, los no deducibles, que son provisiones, por ejemplo, la provisión de ISR y PTU, excepto la de gratificaciones a los empleados, bueno, ahí sí, esa sí está considerada, pero por ejemplo, si creamos reservas para indemnizar al personal o prima de antigüedad, esas provisiones que vamos contemplando para el retiro de los trabajadores, pues tampoco son, no se consideran deudas tampoco. Entonces, por ahí eso pues nos beneficia en cierto modo, porque pues, de cierta manera evitamos que, recuerden que cuando hay más deudas, pues se paga un ajuste anual acumulable. Ahorita vamos a ver la fórmula final. El segundo punto será pues determinar el saldo promedio de los créditos, que eso va a ser pues sumar los saldos de todos los créditos, que vamos a ver que se considera crédito para efectos del ISR, entre el número de meses. Y aquí tenemos una cuestión particular que es que todo lo que sea en moneda extranjera debe evaluarse al tipo de cambio del primer día del mes. Recordarán que el tema del saldo, pues normalmente hacemos una evaluación de la moneda extranjera al último día del mes, así se determina la fluctuación cambiaria, ¿no? Sin embargo, para efectos únicos del ajuste anual por inflación, lo que se prevé es que todo lo que sea moneda extranjera se evalúe al primer día de cada mes. Entonces ahí pues también cambia un poco la forma de cómo tenemos conformados nuestros créditos en moneda extranjera.
¿Y qué son básicamente los que se consideran créditos para efectos de la ley del ISR? Pues son todos los que las empresas adquieran de factoraje financiera, saldos a favor del día siguiente en que se presente y hasta la fecha de compensación, acreditamiento de devolución. Ahorita vamos a ver específicamente este ejemplo de los saldos a favor. Inversiones en acciones, sociedades de inversión en instrumentos de deuda, pues tienen ese tipo de operaciones. Y no son créditos a los que sean a cargo de personas físicas y no provengan de sus actividades empresariales. Esto normalmente, pues tenemos aquí ejemplos de préstamos, por ejemplo, en el caso de funcionarios empleados, más adelante lo dice, ¿no? El efectivo en caja obviamente no es un crédito, es un dinero ahí que tenemos guardado. Cosa diferente que sí pasa con los bancos, ¿no? Los saldos en bancos pues, sí son considerados créditos. Socios o accionistas, personas físicas o residentes en el extranjero, si tenemos por ahí préstamos a ese tipo de personas, tampoco se consideran créditos. Pagos provisionales de impuestos tampoco se consideran créditos, son como su nombre lo dice, es a cuenta del impuesto anual, pero no es algo que tengamos a favor. Estímulos fiscales, enajenaciones a plazo, acciones y títulos de crédito. Si ustedes analizaran a detalle los artículos que ahí les puse anteriormente, el 46 en especial, se van a dar cuenta que cuando se trata de créditos hay muchas restricciones. ¿Por qué? Porque finalmente el crédito genera una deducción, un ajuste anual por inflación deducible. Entonces trata de la ley de excluir a la mayor cantidad de elementos que no se consideren para efectos de cálculo, pues algo que realmente le genere una carga al contribuyente en cuanto a, digamos, dando un crédito hacia otra persona y que eso pues le genere un costo financiero. Entonces, realmente en el caso de deuda es un poco más amplio y por ahí veíamos el ejemplo de las aportaciones para futuros aumentos de capital, que evidentemente no es un concepto de balance en las deudas, pero lo tenemos que considerar para la ajuste anual por inflación, ¿correcto? Entonces, bueno, les hablaba del tema de los impuestos a favor hace un momento, porque regularmente cuando nosotros presentamos la información en el balance, provisionamos los impuestos o en su defecto el traspaso que hacemos de una cuenta a otra nos genera un impuesto a favor y eso lo hacemos al final del periodo cuando tenemos más IVA acreditable. Evidentemente se cancela la cuenta de IVA por pagar y queda un saldo a favor en la cuenta de IVA acreditable. Sin embargo, para efectos del ajuste anual, no podemos considerar crédito en la fecha que tenemos en el balance. Aquí tenemos que hacer una cédula especial si tuviéramos saldo a favor, sobre todo si es una empresa que tiene pues, un saldo a favor considerable, tenemos que hacer un cálculo viendo el momento en el que se declara con respecto a cuando se generó. Y aquí vemos en el enunciado que dice que los saldos a favor de impuestos se considerarán créditos a partir del día siguiente a aquel en el que se presente la declaración correspondiente y hasta la fecha en que se compense, se acrediten o se reciba su devolución. Quiere decir, por ejemplo, aquí vemos un caso donde tenemos impuestos a favor de diciembre, enero, febrero y marzo. Ahí están las fechas de presentación. Evidentemente es una empresa que presentó oportunamente sus declaraciones. Si ustedes las presentaran desfasadas, es decir, por ejemplo, una de enero de 2021 la presentan hasta abril, pues el saldo a favor se pudiera ocupar hasta ese mes. Y ahí vemos en el caso, en la pantalla, que en abril ya nos da a pagar. Entonces, probablemente si nosotros no presentamos la declaración en su momento, pues ese saldo a favor prácticamente se borra, ¿no? No pudiéramos en ningún momento utilizarlo como un crédito para el ajuste anual, ¿no? Entonces ahí vemos en pantalla cómo en este caso sí presentamos a tiempo los impuestos y las declaraciones de diciembre de 2020 hasta marzo del 2021, pues tenemos estos saldos a favor y de repente en abril empezamos a tener ya impuestos a pagar y si vemos la siguiente diapositiva, lo que vamos a hacer es considerar el impuesto a favor y evidentemente el saldo va a ir incrementando. En el último renglón ustedes van a ver cómo pasa de 2.500 a 9.850 el saldo final, luego a marzo 17, en abril pues no hubo impuesto a favor, se queda en 17 y luego empieza a disminuir con los pagos y ustedes ahí ven las fechas, a diferencia por ejemplo, el saldo a favor de diciembre, perdón, de 2.500, realmente se vuelve un saldo a favor para efectos del ajuste anual
hasta enero, porque fue la fecha de la presentación de la declaración en ese momento. Entonces, así va haciéndose el saldo a favor, y en este caso tenemos un promedio de dividir todos estos montos de cada mes, el saldo final, entre 12, pues nos genera para este caso específico, este ejemplo, un saldo de créditos en cuanto a IVA a favor de 7,448.33. Paso 3 básicamente es determinar el factor de ajuste, que esto simplemente es para la actualización, para determinar este impacto que vamos a tener. Acuérdense que el impacto sobre los deudas y los créditos es precisamente cuando la inflación es más alta, pues se ve muchísimo más. El año pasado por ahí tuvimos una inflación que rondó el 7%, entonces vamos a ver este año efectos considerables en el ajuste anual por inflación. Por eso es muy importante que al momento de calcularlo lo hagamos correctamente. Bueno, una vez que determinamos los pasos anteriores, que es sacar el promedio de créditos, sacar el promedio de deudas, y bueno, también el tema de ver los impuestos si las fechas son diferentes, entonces tenemos que comparar cuál saldo es mayor. Entonces aquí vemos en pantalla que cuando el saldo promedio de anual de las deudas es mayor al de los créditos, entonces, como les comentaba, se va a dar un ajuste anual por inflación acumulable. Es decir, vamos a tener un concepto de ingreso que es para efectos solamente fiscales, no lo vamos a ver nunca en nuestra balanza de comprobación, y más adelante ahorita vamos a hablar de la conciliación contable fiscal. No vamos a tener, digamos, un ingreso en nuestros estados financieros, pero solamente lo vamos a considerar para calcular el ISR. Y en el caso de que los créditos sean mayores, vamos a ver ahí que vamos a tener un ajuste anual por inflación deducible, y nuevamente no lo vamos a ver en nuestros gastos, simplemente a la hora de calcular el ISR lo vamos a tener que considerar. Me voy a ir directamente a Conta Digital para que ustedes vean qué tendrían que hacer en su sistema y cómo el sistema les puede facilitar el cálculo de estos créditos y deudas, porque realmente la fórmula del ajuste anual es una división y eso no, y comparar dos índices, que aquí lo vemos, el índice de inflación o el INPC, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el INEGI, que es del último mes del ejercicio entre el último mes del ejercicio inmediato anterior. Es decir, básicamente vamos a comparar diciembre con diciembre para ver cómo nos fue en todo el año de inflación, y la inflación de ese año va a ser multiplicada. Bueno, en este caso, para sacar el factor, le vamos a restar el 1 y eso nos va a dar el ajuste anual. Ahorita vamos a ver un ejemplo y ya lo vamos a ver directamente en Conta Digital. Fuera de ahí, realmente creo que la talacha es primero definir si nuestra cuenta contable es un crédito o una deuda o no, y pues sacar los saldos, que antiguamente los contadores regularmente imprimíamos una balanza a 12 periodos, bajábamos la balanza, veíamos qué cuentas contables eran créditos y deudas y clasificábamos esa información para posteriormente hacer este cálculo. Entonces, es lo que más nos llevaba tiempo. Hoy en día lo podemos simplificar gracias a Conta Digital. Bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Bueno, primero vamos a entrar aquí a una empresa demo que tengo. Recordemos que todo parte de la contabilidad. Nos vamos a ir al catálogo de cuentas contables y aquí en donde dice todas, vamos a ver una columna que dice anual. Pasamos el cursor encima, nos dice aplica para ajuste anual. Y bueno, pues en este caso tenemos los bancos ya seleccionados como sí, tenemos un cliente nacional seleccionado como sí. Si nos vamos viendo más adelante, pues ustedes tendrían que precisamente irse al artículo 46, ver qué son créditos, qué son deudas, y entonces ya clasificarlo aquí. Vamos a suponer este cliente B, pues sí sabemos que las cuentas por cobrar sí son créditos, entonces vamos a darle clic aquí en mostrar para ajuste anual por inflación y le vamos a dar realizar. En este momento ya tenemos sí,
aquí. Entonces, esto lo va a considerar en el cálculo del ajuste anual. Y así vamos a hacer con las deudas de la misma forma. Tengo proveedores, pero no, me parece que prácticamente en esta empresa solo tengo créditos. No soy una empresa que no debe, todo lo paga. Entonces, bueno, aquí yo veo que sí hay unos... no, perdón, es para el CFDI. Si tuvieran, les digo, deudas que sí se consideran, por ejemplo, creo que sí tengo en esta empresa tengo aportaciones para futuros aumentos, porque así abrí Ahí está, perfecto. Entonces, por ejemplo, aquí les decía, esto es una cuenta de capital social, sin embargo, sí entra para el ajuste anual por inflación. Entonces, le voy a dar aquí realizar y ya lo va a poner acá, ¿ok? Entonces, ese es el trabajo que ustedes van a tener que definir de todas sus cuentas, remitirse a la ley y con detenimiento ver si a lo mejor ustedes ya lo tienen en un ejercicio anterior, ya lo tienen definido, lo único que tendrían que hacer es pasar esa información de si sí integra o no para el ajuste anual por inflación en Conta Digital. Y bueno, después lo otro va a ser muy sencillo, simplemente van a tener que ir aquí a la sección de impuestos, cálculo anual de ISR, y van a generar el archivo que ahorita vamos a ir analizando de todos los procesos que se tienen que hacer. Hoy estamos empezando ahorita con el ajuste anual por inflación, por eso se los voy a enseñar, pero bueno, más adelante vamos a ir viendo otras pestañas que también se generan al mismo momento de bajar este archivo. Vamos aquí a bajar el Excel donde está la información. Y lo que va a hacer el sistema en el tema del ajuste anual por inflación es ayudarles precisamente a determinar los saldos promedio de cada deuda y crédito que ustedes hayan asignado. Por ejemplo, aquí de los créditos, ustedes recordarán que seleccioné mis dos cuentas, decía la información que esto se evalúa al tipo de cambio del primer día del mes. Esto ya lo hace Conta Digital en automático. Recuerden que en Conta Digital todos los días se publican de manera automática a través del web service que tenemos de Banco de México los tipos de cambio de estas tres monedas. Y bueno, si ustedes ya seleccionaron que la moneda es en moneda extranjera, en este caso yo tengo dólares, pues el sistema va a ir a multiplicar no por el último día del mes, sino por el primer día. Entonces es una gran ayuda evitar estar haciendo las cédulas. Y aquí vemos cómo tenemos pues total, y aquí arriba lo que hace es suma todos los totales y lo divide entre 12, y este es el saldo promedio de los créditos. Más o menos ustedes ven el último mes, pues sí tenemos 700 en esta, tenemos 200 en esta y 14, más o menos ahí nos da 1.088.000 el saldo final, pero el saldo promedio es diferente porque es 1.010.000. Entonces, esto es lo que nos hizo en el tema de los créditos. Y en las deudas, ustedes recordarán que yo seleccioné las aportaciones para futuros aumentos de capital. Como estas no han variado en todo el año, tengo 12 millones de total, pero dividido entre 12, mi saldo promedio anual es de 1 millón. Y yo les había comentado ahí, la diapositiva que me hizo falta es precisamente esta del cálculo, donde uno compara y saca el cociente o el factor de ajuste anual. Entonces aquí vemos cómo el saldo promedio de las deudas es de 1 millón de pesos y el saldo promedio de los créditos es de 1.010.000. Por lo tanto, tenemos una diferencia de más créditos de 10.000. Luego entonces, si ya sabemos que hay más créditos, automáticamente vamos a saber que hay un ajuste anual por inflación deducible. Y aquí nuevamente, lo que les comentaba, sacamos la inflación de este año, que precisamente les decía que rondaba el 7%. Para ser exactos, la inflación del año pasado oficial fue del 7.35%. Entonces aquí este factor vamos a multiplicarlo. Primero sacamos este cociente, le quitamos la unidad y este factor ya lo vamos a multiplicar por el total o la diferencia entre deudas y créditos. Y bueno, pues ya vamos a tener un ajuste anual por inflación, en este caso deducible de 780. Esto va a ser una deducción autorizada, nuevamente no va a ser parte de mis gastos, pero lo tenemos que considerar para el ISR. ¿Ok?
Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es la deducción de inversiones. Y bueno, pues sabemos que en el caso de las personas morales, nosotros hacemos deducible lo que consideramos como una inversión y que para efectos contables le llamamos activo fijo. Igual, de esta manera, cuando hablamos de deducción de inversiones, en materia contable le llamamos depreciación contable. Algunos la deducción de inversiones le llaman depreciación fiscal. Entonces, básicamente son los mismos conceptos. Y aquí determinarla es muy sencillo. Vamos a primero irnos a los porcentajes máximos que tiene la ley por cada uno de los activos. Aquí, pues, el tip que les doy esta mañana es ir a visitar nuestro blog en Contra Digital para que ustedes puedan conocer todos los porcentajes ya de todos los, vamos a irnos aquí, deducción de inversiones, es el último blog que publicamos. Y aquí tenemos los porcentajes ya como una digamos, matriz resumida. Estamos poniendo el régimen de confianza porque, bueno, quizá para este año no tengamos que hacer cálculo anual. En el caso de régimen de confianza, personas morales, cumple las mismas reglas porque nos remite a esta sección 2, para ser específico, es la sección 2 del capítulo 2 del título 2, esto es puro 2. Y en esta sección ustedes van a encontrar varios artículos, no recuerdo exactamente los artículos, pero por ahí son de los 30 y tantos. Y van a encontrar el que clasifica a los activos en diferentes categorías. Este es un resumen de esos artículos. Y en el caso del régimen de confianza, sí nos da unas tablas diferentes. No es el tema del curso, pero para que lo tengan ahí también presente. Pero nos da las mismas reglas de cómo lo vamos a calcular con base a esta sección. Entonces, básicamente lo único que cambia es el porcentaje, pero las reglas en personas morales pues es básicamente la misma, nos remite a estos del artículo, de la sección 2, perdón, de personas morales de régimen general. Y bueno, regresando a la presentación, pues aquí lo que vamos a ver es que este artículo, estos artículos de esta sección 2, básicamente nos dicen cómo calcular la deducción de inversión o la depreciación fiscal, como algunos la conocen. Y pues primero tenemos que definir la fecha donde vamos a iniciar la deducción. La ley nos permite, obviamente, hacerlo en la fecha de adquisición, pero también nos permite empezarlo a deducir en el año siguiente. Nosotros vamos a decidir si la fecha de inicio de vida útil de ese activo va a ser en el ejercicio, en la fecha de adquisición o en el año siguiente. Ahí ustedes tendrían que decidir, no me viene a la mente algo por lo cual pudiera convenirles el año siguiente, pero si les conviene o quieren empezarlo a hacer el año siguiente, o no lo hicieron en su declaración y lo quieren hacer el año siguiente, lo pueden hacer y la deducción va a ser al 100% en los varios años que se va a deducir. Pero si ustedes, por ejemplo, no lo hacen después de ese año, o sea, es decir, no lo hicieron en fecha de adquisición, no lo hicieron en el año siguiente, entonces sí van a perder el derecho de deducir esa parte por la cual no hicieron la deducción. Entonces, ojo, no es cuando uno quiera, sí hay un chance de hacerlo más adelante, pero no solamente el primero. Entonces, el monto original de la inversión también es un tema que ustedes tendrán que ir a consultar en la ley. Nuevamente el tip que les doy es consultar nuestro blog, en donde vamos a ver qué otras cosas forman parte del monto original de la inversión. No necesariamente el precio del bien representa el MOI. Por ejemplo, gastos de importación, maniobras, cualquier cosa que haga que el bien se pueda empezar a utilizar son parte de ese monto. Entonces, a veces hacemos por ahí la trampita de, esto lo mando a gasto para hacerlo deducible y solamente dejo el precio del bien en el MOI. Eso estaría mal si nos revisara la autoridad, porque estamos deduciendo, digamos, un gasto que forma parte del monto de la inversión. Luego, como les decía, el porcentaje va a depender de sus artículos de esta tabla que les compartí hace unos momentos. En el caso de tipo de cómputo tenemos un 30%,
sabemos que a veces el equipo de cómputo se deprecia mucho más rápido. Ustedes pueden manejar una tasa de depreciación diferente, contable, si así lo desean, pero van a tener después que conciliar pues, las partidas contables y las fiscales, que es lo que vamos a ver en el apartado de conciliación contable fiscal en unos momentos. Pero vamos a suponer, y la recomendación 30% es creo que un porcentaje bastante normal de depreciación o de deducción para efectos del equipo de cómputo. Normalmente yo siempre dejo la misma tasa de depreciación contable que la fiscal, pero bueno, ustedes van a decidir si tienen una tasa diferente. Y en este caso, bueno, pues la deducción que yo puedo hacer de los 15,000 pesos, yo no puedo hacer deducible el 100% en ese año, en inicia la deducción o la depreciación. Voy a tener que dividir entre 12, voy a sacar cuántos por mes y luego voy a multiplicar por los meses que puedo hacer deducible. Como lo compré en enero, en febrero, enero ya no lo voy a poder, obviamente, deducir. Entonces, solo deduciré 11 meses, voy a deducir 11 meses y eso en este caso práctico pues nos da una deducción de 4,331 para el primer ejercicio y ahí dice sin actualizar, porque a diferencia de la depreciación contable que no actualizamos, los principios de contabilidad no nos dicen que actualicemos la depreciación, en el caso de la deducción de inversiones sí nos da esa chance de actualizarla y vamos a sacar el factor de actualización dividiendo el INPC del último mes de la primera mitad del periodo en el que el bien haya sido utilizado durante el ejercicio por el que se efectúe la deducción y el INPC del mes en que se adquirió el bien. Normalmente, por ejemplo, sabemos que si tenemos un año impar, par, la primera mitad, pues claramente aquí vemos en esta diapositiva como, pues si compramos el bien en mayo, por ejemplo, de mayo a diciembre, la primera mitad, pues sí, es el último mes de la primera mitad, pues es agosto, ¿no? En el caso cuando es impar, ahí nos dice la ley que vamos a considerar, bueno, la mitad va a ser agosto, y entonces en ese caso, pues vamos a utilizar el mes inmediato anterior al que corresponda la mitad, ¿no? Entonces, aquí vemos en esta gráfica o en esta imagen como en este caso, pues la primera mitad será el último mes de la primera mitad a considerar, por así decirlo, es julio, ¿no? Y de eso, pues vamos a sacar una fórmula que ya tenemos ahí de 113 entre 110, que fueron los índices en este ejemplo, para que nos dé el factor de actualización y lo multipliquemos por el monto sin actualizar, que es el que les pusimos anteriormente, y nos va a dar ya la deducción del ejercicio actualizado. ¿Ok? Entonces, bueno, en esta ocasión vamos a ver cómo, antes de pasar a pérdidas fiscales, cómo lo podríamos hacer de manera más rápida en Conta Digital. Bueno, vamos a irnos aquí otra vez a el demo. Y recuerden que en Conta Digital manejamos dos formas de tener la representación de activo fijo. La primera opción, si nos queremos ir como a una cuestión rápida, es generar una cuenta contable de detalle de manera global y a través de los FDIs contabilizar todo en esa cuenta. El sistema es capaz de reconocer la fecha de adquisición a través de la fecha de compra del activo por la póliza, por la factura. Entonces, esa es una opción. Yo aquí, para efectos prácticos, les puse la otra opción, en donde ustedes quieren llevar un detalle en su balanza de todos los activos. Normalmente muchos estamos acostumbrados a hacerlos así porque ese era nuestro control. La contabilidad era nuestro control de los activos. Sin embargo, dicen que no se ve la pantalla. A ver. Pero bueno, gracias por comentarme. Y vemos aquí el ejemplo que les comentaba en el catálogo de cuentas, que en el caso de que ustedes decidan detallar el activo en las cuentas contables, porque así estábamos acostumbrados de repente a llevar el control en el catálogo, también lo pueden hacer de esa forma. Cualquiera de los dos métodos van a tener que indicar, por ejemplo, si se van a una sola cuenta, ahí van a detallar todo, no pasa nada, simplemente tienen que a esta cuenta general ponerle el porcentaje contable de depreciación y el porcentaje fiscal
y ya, ¿no? Y también van a poner las cuentas contables, en el caso de la de gastos y en el caso de la acumulada. Esto solo para efectos contables, porque recuerden que con Digital también hacen automático el cálculo de la depreciación o amortización. Entonces aquí solamente si quisieran para efectos nada más de la cédula fiscal, lo único que tendrían que poner es la parte fiscal, que es el porcentaje fiscal. Yo aquí ya tengo un ejemplo capturado de esta computadora portátil donde le estoy poniendo el porcentaje fiscal del 30%. Y en este caso yo podría seleccionar una fecha diferente, que es lo que veíamos hace rato, de cuándo empezar a hacer la deducción, porque recuerden, el sistema va a considerar la fecha de la compra o la fecha del CFDI. Entonces, si tienen ustedes fechas diferentes, van a tener que venir aquí a poner la fecha diferente. El sistema no va a adivinar a partir de qué momento ustedes quieren empezar a hacer la deducción. Yo aquí no voy a poner fechas diferentes, voy a irme con la regla general de la misma fecha. Le voy a dar guardar y ya tengo, digamos, el porcentaje fiscal. Luego me voy a ir a aquí, cálculo de ISR, voy a bajar este archivo, ya lo tengo aquí descargado hace rato. Recuerden que vimos la parte de ajuste anual por inflación. Y aquí, como ya lo tenía, me va a dar este equipo de cómputo, me va a poner el monto que yo le puse en mi contabilidad, o en este caso pueden hacerlo con los FDIs, y aquí va a aparecer toda la información que se necesita para calcular esta cédula donde aparece ya la deducción de la inversión actualizada, ¿ok? Aquí también nos va a dar la fecha de vida útil y una comprobación que hacemos para efectos de que si no es cero este valor, pues revisen sus datos porque pudiera haber algún dato mal, porque por ejemplo, vemos, son muy comunes ver en los contadores, cuando revisamos a veces contabilidades que nos heredan de otros contadores, vemos que se siguen de largo depreciando activos cuando ya la vida útil terminó. Entonces, este dato es importante porque nos puede dar la idea de si estamos en este ejercicio ya en un pasado, en un año pasado que ya no deberíamos estar depreciando. Entonces, bueno, esta información es muy valiosa y pues básicamente lo que se van a ahorrar ustedes es en pues estar capturando la información de sus activos en esta parte del cálculo anual. Entonces es también muy valioso. Obviamente estas fórmulas, pues también que trae este Excel, nos ayudan a determinar, por ejemplo, ahí ven unas fórmulas bastante complejas para evitar errores. Y bueno, pues es digamos, un adicional que Conta Digital les está dando en el cálculo anual para que lo tengan ustedes correctamente. Bueno, pues ya que ustedes determinaron el tema de las inversiones, recuerden que es importante también en el catálogo de cuentas, me voy a regresar aquí a Conta Digital, cuando tenemos un equipo de cómputo o cualquier otro activo como este, la cuenta pues tiene que ser una cuenta de activo fijo. Entonces, vamos a poner aquí computadora portátil, seleccionar. Esta palomita que ustedes alcanzan a ver aquí, de activo fijo, está seleccionada y eso también le va a dar al sistema la regla de que eso lo va a descargar ahí. Entonces, al mismo tiempo, bueno, pues es importante tener la información correcta para que el sistema sepa cómo bajar la información. Ahí aprovechando que estamos en el catálogo, lo mismo pasa con las monedas extranjeras, las cuentas de moneda extranjera. Si nos vamos a la de Bancomer que por ahí teníamos y le damos clic en seleccionar, nuevamente aquí vemos que el tipo de moneda es USD, dólares, y eso nos va a permitir que se efectúe correctamente el cálculo pues del tipo de cambio del primer día, ¿no? Si ustedes quieren revisar, tienen dudas, porque a lo mejor puede ser que, no sé, me da como un poco de miedo que no vaya a hacer el cálculo correctamente y todo, pueden ustedes venir a bajar los reportes contables, lo que es el tipo de cambio histórico que está utilizando el sistema.
nuevamente, pues a veces nos llega a pasar que por alguna conexión con el sistema de Banco de México, vamos a poner aquí 2021, del 1 al 31 de diciembre, a veces por la interconexión que tenemos con Banco de México, a veces no llegan los tipos de cambio. Lo estamos revisando para corregir esos errores, pero a veces, sobre todo en el día a día, ha llegado a ocurrir 2 o 3 veces en el año, no llega el tipo de cambio. Ustedes pueden revisar aquí los tipos de cambio uno por uno para que se aseguren que quieren hacer una comprobación de esto. Me parece que si desactivo esta opción me la va a dar en Excel. ¿Sí? Aquí la exporto a Excel. Aquí nada más hay que ampliar un poquito las casillas. Y bueno, ahí están los tipos de cambio en el formato de Excel, por si lo quieren comparar y hacer una prueba aleatoria, también lo pueden hacer. Estoy viendo el reloj y pues estamos ya a punto de irnos al receso para no entrar al siguiente tema, que vamos a entrar a las pérdidas fiscales y nos vamos a ir después a la conciliación contable fiscal para terminar finalmente con la determinación del ISR y la revisión de la PTU. Podemos adelantar hasta aquí una sesión de preguntas por si nos quedan 5 minutos de preguntas y después nos vamos al receso y al final pues tenemos un poquito más de preguntas y respuestas, o si nos colgamos por ahí también tenemos chance. Entonces, por ahí si tenemos alguna pregunta, Felipe, que nos puedas ayudar. Muy buena pregunta, Adriana. Los meses completos de uso sí los considera, no sé si te refieras en el activo fijo, me parece que esa es la pregunta. No tenemos una cédula de venta de activo fijo, por lo cual no estamos descargando el activo que se da de baja. Recordemos que para dar de baja nos tenemos que ir a cuentas contables y aquí en activo fijo, si manejamos la opción de detallar por tipo de activo en la contabilidad, aquí le tenemos que poner la fecha de baja. Acuérdense, y lo vamos a ver en el cierre fiscal más adelante, que cuando damos de baja un activo, tenemos que ver, bueno, primero tenemos que ver por qué lo estamos dando de baja. Si es por una venta del activo fijo, tendríamos que calcular la utilidad o pérdida en venta de activo fijo. Y por eso no tenemos ahorita automatizado ese proceso. Ustedes lo pueden calcular fácilmente en su cédula, pueden hacer una cédula de venta de activo fijo. Y cuando lleguemos a la parte de ISR, por ahí ustedes van a encontrar en ingresos, me parece, van a poner, bueno, aquí vamos a encontrar la venta, la ganancia en venta de activo fijo, y en deducciones me parece que está como pérdida en venta de activo fijo, ¿no? En la enajenación. Cuando lo damos de baja porque ya terminó su vida útil, pues realmente pues, se terminó de depreciar y ahí no necesitaríamos hacer prácticamente nada en la cédula de activos. Solamente si lo vendemos, lo enajenamos, ahí tendríamos que calcular, por eso no lo estamos considerando, y sí es importante que si ustedes tienen en particular ese efecto, pues lo puedan sacar de esa cédula y esos activos que estén dados de baja, pues los puedan calcular por separado. Probablemente, a lo mejor para el próximo año ya contemplamos una cédula de venta de activo fijo. Por ejemplo, ahorita estamos por liberar en estos días una parte que por ahí probablemente quien se haya metido ahorita a su sesión no va a ver esto de las pérdidas. Esto se acaba de crear recientemente. Ya para la próxima semana va a estar liberado. Es para ir llevando el control de las pérdidas y que también nos ayude en la descarga de este archivo, que más ahorita adelante vamos a ver cómo actualizar las pérdidas fiscales. Entonces, sí es importante, muy buena pregunta, para que lo contemplen. Creo que ya no hay preguntas ahorita, ¿verdad? Bueno, pues entonces, si les parece, vamos a hacer un break
de 10 minutos y regresamos con el siguiente tema, ¿sale? Bueno, pues gracias a los que siguen aquí conectados. Vamos a continuar con nuestro curso, aprovechando que acabamos la primera parte un poquito más temprano y no hubo muchas preguntas. Vamos a ver esta sección, la segunda parte, y les voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver lo que son las pérdidas fiscales. Recordemos que pues una pérdida fiscal se origina cuando hay más deducciones autorizadas que ingresos acumulables. Entonces aquí, cuando generamos una pérdida fiscal, la podemos ocupar para el siguiente año o los siguientes años. Recordemos que tenemos para ocuparlas hasta 10 años. Y en este caso, vamos a tener que actualizarlas, al igual que hemos estado actualizando. Si fijan, el impacto de la inflación en los primeros temas que tratábamos hoy en día, pues es el ajuste anual por inflación como tal, sobre créditos y deudas. Las inversiones también tienen una actualización, la inflación impacta. Y finalmente también las pérdidas fiscales tienen un efecto, o la inflación tiene un efecto en las pérdidas fiscales. Entonces no es lo mismo amortizar una pérdida de un año en el siguiente que hacerlo 4 o 5 años después. Entonces aquí vemos que vamos a hacer 3 actualizaciones, de lo que así conocemos comúnmente. No dice la ley que la primera, la segunda, sino que son lo que nosotros interpretamos que debe de hacerse. La primera actualización es el año en el que se genera. ¿Por qué? Porque no sabe la autoridad si se generó en enero, en febrero, en marzo, abril. No sabemos. Sin embargo, nos permite actualizar, por así decirlo, una mitad o a la mitad de lo que ocurrió en ese ejercicio. Nos da el chance. Y cuando son años irregulares, es decir, que no tenemos los 12 meses, pues también nos permite hacer esta actualización, pero nos dice que vamos a escoger el primer mes de la segunda mitad del ejercicio. Pues aquí vemos un año irregular, donde agosto es la mitad de este número de meses, y el primer mes de la segunda mitad, pues básicamente sería septiembre. Entonces, nuestra actualización, pues si ustedes ven ahí, la inflación nos va a ayudar, digamos, en actualizarlo prácticamente 4 meses, ¿no? Entonces, septiembre, octubre, noviembre, diciembre van a ser los 4 meses que la autoridad nos va a dar chance a reconocer los efectos inflacionarios sobre nuestra pérdida. La segunda actualización va a ocurrir en el ejercicio en el que se va a amortizar la pérdida. Entonces, yo puedo generar una pérdida en el año 2010, por así decirlo, y esta pérdida, pues, enero, febrero, marzo, abril, etcétera, hasta de ese 2010, pues tendrá un efecto inflacionario. Luego, yo la generé en 2010, pero la voy a amortizar para el ejercicio 2011. Solo la puedo amortizar al siguiente ejercicio. Entonces, si yo la voy a ocupar para 2011, también voy a ver que la actualicé en diciembre de 2010, fue mi último mes en donde se actualizó, y de 2011 voy a poder actualizarla hasta junio de 2011. Entonces, la segunda actualización corresponde al año en el que se amortiza esta pérdida. Y por último, a las actualizaciones subsecuentes, que es la conocida tercera actualización, va a ser ya cuando esa pérdida no se haya amortizado al año siguiente de su generación, y entonces vamos a estar actualizando junio. Junio del año que fue la última actualización está aquí, hasta junio del año en el que se amortiza, ¿no? Entonces, esto por eso lo pongo entre paréntesis, que esto va a ser aplicable sobre las pérdidas de ejercicios anteriores. Entonces, hay que recordar ciertas cosas de la pérdida fiscal. Bueno, una de ellas, como les decía, podemos ocuparla en 10 años de generar. Es decir, si yo genero en 2010 una pérdida y me voy ahora sí que perdiendo, soy una empresa perdedora,
y 10 años genero pérdidas y después en 2021 decido, ya empiezo a tener utilidades, decido aplicar, es la primera pérdida que generé. Si ya pasaron 10 años, no lo voy a poder hacer. Ya esa pérdida, digamos, pues prescribió el derecho que tengo a amortizar. Otra cosa es también, si yo tenía el derecho de amortizar una pérdida y no lo hice, entonces también van a perder el derecho sobre esa parte que no lo hicieron. Y para eso me voy a volver a ir a... Dame un segundito. Me voy a ir al blog. Les voy a compartir el blog. También tenemos un artículo aquí de pérdidas fiscales, que ustedes cuando tengan un tiempo lo pueden ojear por aquí virtualmente. Y es lo que les comentaba ahorita de, vamos a suponer que ustedes tienen una pérdida en 2010 de 1.500.000 pesos y en los ejercicios posteriores se va a generar una utilidad. Entonces, por ejemplo, si ustedes amortizaron el primer año, el segundo año, pero el tercer año que tuvieron utilidad no amortizaron porque se les olvidó, no sabían que existía, qué sé yo, estos 150,000 de esa utilidad de ese ejercicio que no amortizaron, pudiendo haber amortizado, lo van a perder si no lo hicieron. Entonces, por eso hay que estar atentos a que, pues, tengamos unas pérdidas fiscales actualizadas y que siempre las apliquemos contra las utilidades de ejercicios posteriores. Si pueden aquí leer la información de la actualización de pérdidas, esta misma información y un caso práctico de cómo se ve, pues lo pueden consultar en nuestro blog. Y para efectos de hacer más rápido esta actualización, nosotros les incluimos aquí en el Excel una pestaña de la actualización de pérdidas fiscales, que de repente, pues que si la primera, que si la segunda actualización, chispas, o sea, ¿qué voy a hacer? Y lo único que ustedes tienen que delimitar aquí es el ejercicio que van a calcular la actualización de la pérdida y van a poner aquí, bueno, vamos a poner que es 2015. También van a poner si es este inicio de operaciones. Aquí lo van a poner. Es decir, si es un año donde inician las operaciones y es un año, evidentemente puede ser un año irregular, porque a menos que ustedes inicien operaciones el 1 de enero de que se hayan constituido, tenido el RFC y todo el 1 de enero, va a estar un poco difícil, pero bueno. Normalmente el primer año pues, es un año irregular. Y aquí van a ponerle sí, si es el primer año de operaciones. Y el monto original de la pérdida, vamos a poner que tenemos una pérdida de 100,000 pesos, ya el sistema les va a ir actualizando. Cuando ustedes la ocupen, si ustedes aquí ocupan la pérdida, por ejemplo, en 2021, esta pérdida de 2015, si lo ocupan en 21, esta pérdida actualizada, como no la han ocupado, originalmente eran 100,000 y fue creciendo conforme a la inflación. Para cuando ustedes la ocupen, van a poder ocupar en 2021, van a poder ocupar 126,882 en lugar de 100,000 pesos. Pues muy buenos, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes la ocupen, van a tener que poner aquí 126,882 y esta pérdida pues ya les va a desaparecer, ya no va a existir esta pérdida. Vamos a suponer que también en 2016 tienen otra pérdida. Vamos a poner que esta solamente es de 50,000 pesos. Y por default va a aparecer que no es el año de inicio de operaciones. Y nuevamente, bueno, esta pérdida cuando se generó en 2016 de 50,000 pesos subió a 51, luego se fue a 53. Y si yo la aplicara este 2021 también, podría aplicar 63,077 pesos. De manera que una vez que yo aplique estas pérdidas fiscales, pues ya desaparecen y las voy a poder ocupar en mi ISR. Aquí tenemos por ahí aquí está.
pérdidas de ejercicios anteriores que se aplican en el ejercicio. Entonces yo básicamente aquí voy a poder agarrar de esta cédula, esta que ocupa aquí y esta que ocupa aquí. Y ya tengo mis pérdidas que voy a aplicar. Realmente aquí, estos serían los 189,000 pesos que pudiera aplicar en este caso de este ejemplo. Sin embargo, veo que no es necesario porque acuérdense que la pérdida fiscal se puede ocupar hasta el monto de la utilidad del ejercicio. Entonces, yo aquí, pues, en este ejemplo, pues estoy ocupando las dos, pero no es necesario. Si yo solo ocupo estos 21, solo necesito 21,693, ¿lo puedo hacer? ¿Cómo tendría que hacerlo? Bueno, vamos a irnos aquí a pérdidas. Vamos a aquí, nuevamente borrar esto. No me voy a ocupar la del segundo año, ahí se va a quedar y se va a seguir actualizando. Cada año va a seguir creciendo. Y por ejemplo, aquí en 2021, solo voy a ocupar la pérdida de los que les ponía aquí, ¿no? Voy a referenciarlo para que automáticamente sepamos que voy a ocupar estos 21. Vamos a poner que este sea mi resultado del año. Y veo aquí cómo claramente de los 21 que ocupé, todavía me quedan unos montos por ocupar que van a ir desapareciendo en los siguientes años. Es decir, si yo en 2022 vuelvo a tener utilidad, voy a poder ocupar aquí un monto y así sucesivamente en cada año hasta que me la acabe. O probablemente si el próximo año me dieron utilidad de 1,000,000 de pesos, pues evidentemente me voy a acabar estos 109,76 y voy a ocupar en 2022 pues lo que tenga de saldo, que serían estos 65,468 pesos, y ya me va a quedar en cero. Entonces, ustedes en esta cédula fácilmente van a poder actualizar completamente sus pérdidas y seleccionar cuánto van a agarrar de cada año y cuánto remanente les va a quedar. Evidentemente aquí pues no sabemos los índices de 2022, 23 y 24. Aquí pues nos va a dar unos índices hasta donde tengamos la fecha. Por ejemplo, aquí ya estos nos va a dar 1.0 porque no conocemos. El de 2022 va a ser parcial porque es la última información que vamos a tener. No va a ser la real porque no tenemos ese índice publicado. Si ustedes quieren corroborar los índices que tenemos publicados, se pueden ir a la última pestaña y el sistema aquí les va a bajar el índice que tenemos hasta diciembre de 2021 ya publicado, que es 117.308. Entonces, cada año esto se va a ir actualizando. Nuevamente, ustedes si quieren corroborar estos índices porque a lo mejor tienen duda, me parece que los tenemos desde 2008, no más. Wow, sí los tenemos bastante. Los tenemos desde 1980. Pero bueno, por lo menos los últimos 10 años van a estar ahí. Los pueden corroborar y eso les va a ayudar a determinar correctamente sus impuestos, ¿no? Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es la conciliación contable fiscal. Vamos a recordar que los resultados contables no son los mismos que los fiscales. ¿Por qué? Porque hace rato veíamos simplemente el ajuste anual por inflación nos genera ingresos o deducciones que pues no existen en la contabilidad, son virtuales, son efectos inflacionarios. Entonces, la ley nos pide que para llegar a la utilidad o pérdida fiscal del ejercicio, antes de PTU, podamos determinar estas partidas contables y fiscales. Y bueno, pues tenemos partidas que son ingresos fiscales no contables, deducciones contables no fiscales, deducciones fiscales no contables y ingresos contables no fiscales. Realmente es como una conciliación bancaria, ¿no? Donde tenemos ahora sí que cargos y abonos del banco y cargos y abonos de nosotros, ¿no? O sea, de libros y de lo que es el banco. Entonces va a ser básicamente esto, encontrar las diferencias. ¿Y por qué? Porque en la declaración anual nos piden presentarnos los estados financieros. Si no fuese obligación presentar estados financieros, pues probablemente no existiría la conciliación contable fiscal. Pero una vez que tenemos que presentarlos, pues tendríamos que hacer esto también. Para esto que sea más fácil para ustedes, hemos diseñado una herramienta en Conta Digital
que les va a ayudar a clasificar la información para sus estados financieros. Me voy a ir nuevamente a el demo y ustedes van a encontrar en la opción de menú, utilerías, acá está, van a encontrar una cantidad de información que tiene varias funciones esta sección de utilerías, pero lo que respecta al cálculo anual de ISR, tiene la opción para que ustedes presenten sus estados financieros conforme pues, lo marca la declaración anual. En esta misma cédula que bajábamos hace un momento en Excel, ustedes van a ver aquí en el balance, van a ver sus estados financieros o sus cuentas contables y van a ver el código que ocupa, un código que ocupamos en la declaración anual. Ojo, este código no lo tiene el SAT, es un código interno de nosotros, pero estos textos, pues sí, básicamente son como los define el SAT. Entonces, ustedes tienen que homologar sus cuentas contables conforme lo tiene el SAT. Lo más frecuente, donde a veces nos atoramos, porque la contabilidad a veces no la llevamos de esta forma, es en las partes relacionadas y no relacionadas. Por ejemplo, para el SAT, en la declaración no nos pide tener una cuenta por separado de caja, porque nos dice efectivo en caja y depósitos en instituciones de crédito nacionales. Sí nos pide en instituciones de crédito del extranjero, pero pues para efectos contables, si nosotros sí tenemos dividido, y lo que a veces nos pasa que tenemos que hacer a la hora de hacer nuestro cierre es que bajamos una balanza y vamos viendo, a ver, caja y bancos lo sumo. Entonces ahí estamos con la calculadora, un Excel. Para que ustedes eviten eso, nosotros les pusimos esta herramienta para mapear sus cuentas contables con los conceptos que define el SAT en los estados financieros. Les pusimos un código nada más identificador interno, pero realmente ustedes lo pueden buscar por el nombre. Y les decía hace rato que lo más frecuente va a ser que a veces les cueste trabajo reconocer las partes relacionadas y no relacionadas. Entonces ustedes lo pueden hacer como es por detalle. Ustedes pueden, esta cuenta si es nacional o esta cuenta es extranjera, esta cuenta es relacionada, no relacionada. Ustedes lo pueden hacer en esta herramienta que les comentaba hace unos instantes. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo estas dos cuentas de bancos nacionales. Voy a seleccionarlas y les voy a poner aquí asignar clave para cálculo anual de ISR. Voy a poner, voy a buscar caja y bancos en depósitos de instituciones nacionales y le voy a dar cambiar. Automáticamente aquí en esta columna dice clave ISR anual, me va a aparecer esta descripción. Todas las que están aquí que dice partidas para la partida presupuestal, aquí también podemos asignar partidas presupuestales, pero nos da también un poquito el dato de si tenemos una cuenta de mayor o no. Estas cuentas no tienen partida presupuestal porque son cuentas de mayor. Por ejemplo, activo, pues no la tengo que declarar. Entonces, todas estas por default van a aparecer como bloqueadas, por así decirlo. No sé si le quieren asignar, por ejemplo, aquí esta de efectivo, pues no va a hacer nada, no le va a asignar aquí ningún dato. Entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, aquí clientes nacionales, también pues es una cuenta que se presenta en el balance. Y aquí yo voy a buscar nuevamente, veíamos aquí que tenemos dos cuentas que el SAT dice que son cuentas y documentos por cobrar nacionales, partes no relacionadas o partes relacionadas. Si fuera una empresa intercompañía, pues le tendría que poner partes relacionadas. Yo, como aquí este cliente no es un cliente parte relacionada o intercompañía, voy a poner cuentas y documentos por cobrar, partes no relacionadas y le voy a dar cambiar. Lo mismo en este le voy a poner
cuentas y documentos por cobrar del extranjero, clientes del extranjero y nuevamente partes no relacionadas. Y así ustedes se pueden ir con cada uno de ellos. Inclusive, por ejemplo, pueden filtrar, no sé, clientes por acá. Y entonces ya ustedes van viendo cuáles son de las de clientes que no tienen y las seleccionan y las hacen todas de forma masiva o no tienen que hacer una por una. Entonces, bueno, ahí se lo estoy dando como ejemplo. Pueden usar los filtros. Otra de las cosas que pueden ustedes usar que es muy útil es esta parte que es cálculo anual, en donde si yo le pongo que no tienen clave, me va a dar cuáles aquí no tienen las claves que voy a necesitar para pues calcular todo lo que es el balance y el estado de resultados. Entonces, por ejemplo, hay bastantitas que son, pero son de mayor, ¿ok? Entonces ya tengo prácticamente yo mapeadas todas. Si aquí apareciera una que tuviese esto en blanco, por ejemplo, como estas de acá, todas estas están en blanco y todas estas ya tienen su clave. Entonces esto, por ejemplo, no hay problema. Cuando ustedes abren un catálogo de cuentas estándar en Conta Digital, ya les hemos mapeado varias cosas. Les hemos mapeado la cuenta del SAT, que es esta clave para la contabilidad electrónica, y ya les mapeamos las que nosotros sabemos de ISR anual por default. Entonces, la verdad que es muy práctico cuando ustedes están ocupando el catálogo estándar que viene en nuestro sistema. Ustedes lo pueden cambiar, lo pueden editar, pero cuando ustedes ya usan el default, se evitan esta talachita de estar reclasificando. A veces ustedes van a tener que pues, agregar más cuentas a su catálogo y evidentemente pues, van a tener que hacer este ejercicio para estar mapeando estas cuentas y que cuando ustedes generen su balance o sus resultados, pues ya lo tengan mapeado. Entonces, ¿por qué empezamos con la conciliación contable fiscal? Y me fui a este tema porque para generar nuestros estados financieros y partir de lo financiero y luego llegar a lo fiscal, pues tenemos que pasar por elaborar nuestros estados financieros conforme al SAT lo quiera, no conforme a nosotros lo tengamos en nuestra contabilidad. Ya que ustedes hayan hecho esa labor de hacer ese mapeo, entonces se van a ir nuevamente a impuestos y en cálculo anual de ISR le van a dar clic en generar. Voy a cerrar este archivo para no hacernos bolas. Y vamos a generar nuevamente el 2021. Ahí pues nuevamente me va a bajar la información de el ajuste anual por inflación, las inversiones. Cada vez que ustedes ya tengan información capturada en Conta Digital, este archivo lo pueden actualizar. Sirve muchísimo que ustedes lo vayan haciendo, pues lo tengan actualizado, toda esta información, pues por lo menos antes de que cierre su ejercicio, porque ustedes con esta herramienta pudieran decirle al cliente un estimado de cómo va a cerrar el ejercicio, ya con efectos inflacionarios, ya con deducción de inversión. O sea, no se tienen que esperar a que llegue el ejercicio para que ustedes realicen este procedimiento que normalmente los contadores nos lo dejamos hasta el final del año. Lo pueden ir adelantando y ya lo tengan para cuando sea la declaración anual, pues ya prácticamente van a cambiar un par de datos, ya no tienen que ser toda esta talacha. Bueno, pues vamos a lo que les decía, el balance. Pues tenemos que ver que el balance nos cuadre, ese es el primer punto. Aquí vemos cómo ya aparece aquí la información descargada en el formato que les decía, nos lo pide el SAT. Y vemos aquí tenemos suma activo, 1.029.000, suma pasivo, 1.029.000, capital, pasivo más capital contable, 1.029.000. Quiere decir que mapeamos correctamente todas las cuentas, que no dejamos ninguna contable por ahí sin este valor que tenemos de clave anual, o clave de ISR anual. Y pues ese sería el primer punto de revisión que ustedes tuvieran que hacer si utilizan esta herramienta. Luego nos vamos a ir a resultados. Vamos a ver aquí, pues solamente tengo ingresos, no tengo gastos. Y pues ya cuando lleguemos a la conciliación contable fiscal, que ustedes la van a visualizar ya aquí llenada automáticamente, pues van a ver cómo iniciamos con una utilidad o pérdida financiera de 25,000 y vamos a terminar con una utilidad
financiera, digo fiscal, de 21,693. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo que mi utilidad financiera es diferente a la fiscal? Bueno, si analizamos los conceptos que aparecen en medio, pues nos damos cuenta aquí que vemos el ajuste anual por inflación deducible que hace unos momentos veíamos, en donde el sistema ya nos calculó y nos dice que es una deducción fiscal, pero no es contable. Y también vemos aquí una deducción de inversión de 2,527 pesos, que en este caso es una deducción fiscal, también no contable. ¿Qué nos haría falta? En realidad, lo vamos a dejar así para efectos prácticos del día de hoy, pero lo que deberíamos de hacer es en realidad registrar la depreciación contable, ¿no? Porque si vemos aquí más adelante, no, aquí arribita, nos falta la depreciación contable. No hemos hecho nuestro asiento contable de la depreciación contable. Entonces, si nosotros no hacemos una deducción contable, pues tendríamos una conciliación diferente. Pero bueno, esto es, digamos, un error financiero, pero fiscalmente, si yo no quisiera hacer ninguna depreciación contable, lo puedo no hacer, ¿no? O sea, eso ya es un tema que no tiene que impactar en lo fiscal. Pero bueno, lo correcto sería ir a hacer un asiento contable, determinar la depreciación contable y finalmente tener el resultado fiscal. Si nosotros aquí vemos un valor diferente a cero, igual es una comprobación, algo estamos haciendo mal, algo le movimos al Excel. Entonces, traten de no moverle nada al Excel, a excepto de los que dicen captura. Aquí, cuando dice captura, son valores que nosotros no tenemos una cédula específica, como por ejemplo la ganancia en activo fijo. Aquí, por ahí, hace rato veíamos una pregunta en donde nos decían, ¿nos considera la deducción de los activos o de inversiones que en ese año se enajenan o determinan su uso? Bueno, no, sí lo tienes que calcular aparte y lo tienes que poner aquí. Entonces, todos esos cuadritos que están en amarillo, que dice captura, ustedes lo tienen que completar. Pero bueno, creo yo que ya es, digamos, lo menos lo menos de trabajo que les genere, lo más a lo mejor de talacha es pues el mapeo de todas estas cuentas que a veces pues nos genera una carga bastante grande en el cierre fiscal y que además pues también nos provoca el hacerlo a las prisas, posibilidad de tomar datos erróneos, ¿no? Al momento de que estamos, sobre todo si estamos imprimiendo en un papel y pasamos eso tecleándolo en el sistema, pues simplemente el hecho de pasar un dato y teclearlo en el sistema ya genera probabilidad de errores. Aquí lo que están haciendo es prácticamente descargar la mayor parte de la información del sistema. Igual las pérdidas fiscales, ahorita no aparece, pero la próxima actualización que se va a publicar la próxima semana, ya también ustedes estarán teniendo estas pérdidas actualizadas aquí y no las van a tener que estar descargando tampoco. Digo, no es mucho trabajo poner la pérdida histórica, pero bueno, un clic menos que se puedan ahorrar. Y vamos a terminar la presentación del día de hoy con lo que es la determinación del PTU. Vamos a irnos aquí a la presentación y los voy a compartir esta diapositiva. Bueno, todavía nos falta un temita, vamos a hacer PTU y luego la provisión de ISR y PTU. Bueno, en el caso de la PTU, tenemos que tomar en cuenta que la PTU no, sabemos muchos, casi todos dicen, es el 10% de la utilidad. Sí y no. La PTU sí es el 10%, eso está en el artículo 123 de la Constitución. Sin embargo, la ley del ISR nos da un procedimiento diferente para calcular la PTU. Nos dice, bueno, tus ingresos acumulables que consideras para ISR, los mismos, le vas a restar las deducciones autorizadas, pero en este caso también le vas a restar las remuneraciones exentas no deducibles que dice el artículo 28, fracción 30. Bueno, y me voy a regresar a el ejercicio. Si ustedes ven aquí, el primer paso que tenemos que dar es
pues poner algunos datos. Ya ahorita, por ejemplo, en el caso de esto del representante y el legal y su CURP, todo esto, pues realmente ya no es tan necesario. Ahora ya lo trae precargado el sistema. Antes sí teníamos que poner muchos datos. Pero bueno, sí tenemos que capturar algunos datos y uno de los más importantes que tenemos que capturar es precisamente este artículo fracción 30, en donde nos dice, bueno, ¿cuánto es lo deducible de las prestaciones exentas? Hay dos opciones, 47 y 53. 47 digamos que es la de Paul y 53 es si no aumentaron tus prestaciones exentas conforme al año anterior, es decir, si tú le estás dando a tus trabajadores las mismas prestaciones exentas o un poco más degravadas, por así decirlo, pues tienes ese beneficio de subir al 53%. Entonces, eso no lo hace el sistema como tal. Ustedes tienen que definir qué les corresponde, si el 47 o el 53. Vamos a suponer que les corresponde el 47. Este mismo porcentaje que no va a ser deducible, aquí ustedes lo van a tener que restar, porque para efectos de la PTU, pues ese concepto, por así decirlo, no lo consideramos. Entonces, bueno, ahí lo vamos a restar también. Y en el caso de que ustedes por ahí tengan alguna empresa que en su momento, antes del 2014, haya hecho deducción inmediata, también había un procedimiento, la ley del ISR es un tema, la PTU es un tema un poquito controversial porque en 2014 la Suprema Corte dice que la forma de calcular la PTU para ese entonces era inconstitucional, se reforma el artículo y entonces quedaron por ahí colgando algunos procedimientos del 2014 para atrás que tenían efectos para años subsecuentes, ¿no? Entonces, ahí nos permite la ley todavía en este artículo, el noveno transitorio, nos permite reducir la deducción de estos activos fijos de deducción inmediata de 2014 para atrás, los permite deducir todavía porque pues la ley en ese momento nos consideraba que en lugar de restar la deducción inmediata, pues podíamos restar la depreciación en los términos de los porcentajes que correspondieran a la deducción de inversiones normal y no la acelerada como era el caso de la deducción de inversiones. Es decir, acuérdense que cuando hacemos deducción de inversiones inmediata, aceleramos el porcentaje, es decir, si tenemos, no sé, en el caso de construcción es un 5%, a lo mejor el 87% es lo que nos dejan deducir en un solo año con la deducción inmediata y el otro 13% lo perdemos, pero pues en el caso de la PTU, pues de cierta manera afectábamos al trabajador haciendo esa deducción inmediata y nos permitía o nos decía que tuviéramos la deducción conforme a los porcentajes normales y en ese cálculo que teníamos, pues todavía si pasamos de varios años, por ejemplo en el caso de las construcciones, si no mal recuerdo, son 20 años, entonces el efecto todavía nos pudiera estar impactando en la PTU de estos años. Sin embargo, bueno, la mayoría de ustedes, si tienen empresas recientes o no aplicaron la deducción inmediata, pues no tienen nada que preocuparse porque este concepto no tendrían que pues, ocuparlo o ponerlo en su determinación de PTU. Esto nos va a dar la renta gravable para PTU. Ojo, no es lo mismo la utilidad fiscal, multiplicarla por el 10%. De esto vamos a tener la PTU del ejercicio. Y también nos señala la ley que si no reclamaron la PTU del año anterior los trabajadores, tenemos que sumársela a la nueva PTU a repartir. Entonces, va a aumentar con la del año anterior y vamos a tener ya ahora sí la PTU a repartir. Entonces, esto tenganlo en cuenta, es una fórmula muy fácil, pero sí tenemos que considerar que tenemos que restar estos dos elementos del cálculo para saber cuánto es de PTU. Vamos a terminar ya el último tema,
con la provisión de ISR y PTU y vamos a repasar un poquito cómo queda el resultado fiscal en nuestra cédula que se descargó hace unos momentos. Recordemos que estos conceptos no son deducibles de impuestos, o sea, no es algo que si yo voy a pagar el próximo año voy a poderlo deducir, salvo la PTU ya pagada. Esta es una provisión, esto no es deducible. Esto se presenta en el estado financiero para obtener la utilidad o pérdida neta, es decir, hay la utilidad antes de impuestos, luego vienen los impuestos y luego al final la utilidad o pérdida neta. Se va a crear con esto una cuenta por pagar que se va a cancelar en el siguiente año cuando ya se pague. Ahorita vamos a ver un ejemplo y cómo lo vamos a aplicar en cuenta digital. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer en cuenta digital es decirle al sistema cuáles son nuestras cuentas de ISR y PTU. Para eso nos vamos a ir hasta la última parte de pólizas automáticas y en opciones especiales, perdón, aquí en cuentas contables, vamos a seleccionar en cuentas de cierre del ejercicio estas dos cuentas de impuestos sobre la renta, que es la 800, y participación de los trabajadores de utilidades, que es la 802. Pues estas dos cuentas son las que ahí vamos a hacer la provisión de ISR y PTU. Bueno, le vamos a guardar esto y posteriormente lo que vamos a hacer es pues ir a determinar el ISR y PTU. Vamos a suponer que ya tenemos la PTU del ejercicio, ya definimos cuánto es ese PTU y vamos a, bueno, primero tenemos que PTU pagada, pues sobre la renta. Ok, vámonos a... Ok, aquí está nuevamente que le decía, esta PTU es una PTU, sí es deducible si la pagamos. Si no la pagamos, esta no va a ser deducible. Por eso aquí la tenemos, vemos aquí como dice, ingresos acumulables menos deducciones autorizadas igual a utilidad o pérdida fiscal antes de PTU. Luego viene la PTU, la tengo que colocar. Luego ya nos dice si genera utilidad o pérdida. En este caso, tenemos una utilidad de 21,693. Eso va a ser igual al resultado fiscal. Sin embargo, nuevamente, nosotros tuviéramos que determinar, aquí no tenemos la PTU. Parece que en esta cédula no la tengo. En la mía sí la voy a... que no está actualizada todavía. Bueno, les prometo que ahorita voy a checar por qué no me apareció en ese cálculo. Pero aquí aparece la determinación de la PTU, ¿ok? Y voy a copiar nada más estas fórmulas. Aquí en Excel. Pues, espero que no se muevan las fórmulas, pero es lo que les comentaba hace ratito, ¿no? Entonces, aquí lo voy a sustituir por estos valores. Vamos a suponer que aquí se movieron un poquito los ingresos, deducciones. No tengo lo de la deducción inmediata, pero sí tengo remuneraciones exentas. ¿Cuáles serían mis remuneraciones exentas? Aquí en la pestaña de deducciones, ustedes van a ver una opción que dice monto de los pagos que sean ingresos para el trabajador y van a ver aquí 3 asteriscos. Dice, si emite su nómina en cuenta digital, revise el concentrado anual en opción menú nóminas consultas para conocer el monto exento. Entonces, ustedes van a descargar ese reporte y aquí van a poner un valor. Vamos a suponer que ese valor fuera, no sé, 1,000 pesos de exento. Recordemos que simplemente si pagamos la PTU, por ahí van a ver 15 salarios mínimos elevados al mes de PTU que va a ser exenta. Entonces, bueno, aquí ahorita voy a poner un monto ahí, pero acuérdense, lo que le tenemos que restar es lo que no fue deducible. Entonces, aquí es lo que es deducible. Entonces, si yo pongo aquí el monto total y le resto estos dos conceptos, pues me va a dar lo no deducible. Y voy a poner un monto para nada más hacer el ejemplo de 1,000 pesos. 470 pesos van a ser
deducibles para efecto de ISR, pero de los 1,000 pesos, pues la diferencia, ahorita lo vamos a ver aquí, 530 lo voy a tener que restar. Entonces, la PTU, pues no va a ser sobre esta utilidad de 21,223, en realidad va a ser sobre 20,693. Por lo tanto, esta va a ser mi PTU a repartir del ejercicio. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que hacer un asiento contable. Me tengo que ir a Conta Digital y tengo que ir a Contabilidad, Pólizas, y en 2021, en diciembre, algunos lo registran en el mes 13. Aquí, 31 de diciembre del 2021, voy a poner provisión de ISR y PTU anual. ¿Ok? Y vamos a buscar las cuentas que ya configuramos, que se llama impuesto sobre la renta. Esta. Y aquí vamos a poner, aquí de ISR tenemos 6,000, que es la misma dato aquí, 6,366.90, ¿ok? Entonces vamos a poner 6,366.90. Corroboramos, 6,366.90. Y de participación de los trabajadores en las utilidades, tenemos 2,069.30. 2,069.30. ¿Ok? Esto vamos a crear una cuenta, las podemos ISR por pagar, del ejercicio. Ustedes pueden poner la cuenta que ustedes quieran. 6,366.90. Es una cuenta de pasivo. Y PTU por pagar. 2,069.30. PTU por pagar. No es de mayo. Creo que es de mayo. Ok, vamos a hacer la de detalle. Vamos a ir a contabilidad, cuentas contables, PTU. Es esta. Y la vamos a volver a dar. Vamos, sí, detalle. Ok. Me equivoqué en un dato porque dice que hay 100 pesos. 366 aquí. Y ahora sí. Le voy a dar a guardar. Y como ya aquí ya bajé la mayor cantidad de mi información, realmente, si yo ya edité algunas otras cosas, van a perder, por ejemplo, alguna información. Pueden volver a descargar los estados financieros y ya lo tendrían correctamente. Pero el truco que yo hago es, simplemente voy a editar aquí. Yo ya sé que generé una provisión de ISR y PTU. Me voy al estado de resultados y aquí yo lo pongo manualmente. Si ustedes lo descargan nuevamente, se los va a mapear. Pero yo aquí voy a poner, voy a agarrar esta información de aquí. ISR y PTU. ¿Ok? Y lo único que voy a hacer es, pues, modificar mi estado de resultados, perdón, mi balance general, y en contribuciones por pagar, pues voy a poner ambos montos, ¿no?
Si ustedes se van a su conciliación contable fiscal, aquí ustedes van a ver precisamente una deducción contable que no es fiscal, ¿ok? Porque estos no son deducibles. Entonces aquí pues ya van a tener y nuevamente van a ver cómo su conciliación les va a cuadrar. Pueden ustedes ir a verificar si quieren nuevamente su estado financiero. Se pueden ir aquí a reportes contables y vamos a sacar un balance general a diciembre. En lugar de descargar nuevamente porque ya nada más lo que están haciendo es el ISR y PTU, que eso lo tienen que, una vez que ustedes llenan, pues ya tienen que, llenan toda la información de ISR, pues ya solamente tienen que crear la provisión de la contabilidad y pues la verdad que bajar nuevamente los estados financieros en este Excel, por eso pues realmente yo digo que no vale la pena. Y aquí pues nuevamente vemos cómo ya tenemos las provisiones correspondientes y pues el componente del pasivo, que es donde cambió, pues vamos a tener, si lo comparamos contra nuestro Excel, como vamos a reportar nuestra información financiera, es 12,000 de pasivo, 12,000 de pasivo, y pues también ya sabemos que 1,020,000 de activo fijo, y bueno, pues en el caso del resultado, pues es una utilidad de 15,000 pesos, y aquí pues tenemos una utilidad de, vamos a ver, ok, no, por ejemplo, estos 1,000 pesos, ¿por qué no me cuadra? Aquí ustedes van a ver, oye, justamente para ver esto es muy importante la comparación. Y aquí tengo 16 contra 15, ¿no? Que tengo acá. Ya me fui a ver por qué. Aquí tengo 1,000 pesos que yo metí para el tema, aquí los puse manualmente en las deducciones, ¿sí? Pero pues este monto debía estar reflejado en mis estados financieros y no lo tengo contabilizado. Entonces tendría que yo haber registrado en su momento un gasto a través de un CFDI de nómina. Pero bueno, sé que por eso no me va a dar mis datos correctamente. Suponemos los que ya estuviera registrado en contabilidad y pues ya tendrían ustedes correcta su declaración anual, ¿no? Con eso cerramos. Lo que ustedes tendrían ahora que venir es a llenar la información que el SAT les pide en la declaración anual. Al día de hoy no tenemos información, no tenemos la aplicación que el SAT normalmente nos publica en marzo para la presentación de las declaraciones anuales. No la ha publicado, hasta el día de ayer no la había publicado, no sé si hoy ya la publicó. Y pues mucha de la información que ustedes van a ver aquí viene precargada. Les digo mucha porque hay mucha información como la PTU, que el SAT pues no la va, a lo mejor, no sé, nos sorprende y este año también ya automatiza ese tipo de cosas, pero por ejemplo la parte financiera pues no la va a automatizar hasta donde sabemos. Nos va a descargar sobre todo lo de la nómina, ahí sí. Por eso nosotros hacemos un vínculo en las deducciones. Esta parte realmente la sacamos de los FDIs porque realmente, al igual que el SAT, es lo que van a considerar. Y ustedes probablemente encuentren ya precargado lo exento y grabado. También, si confían en la declaración, el dato que ustedes tendrían que poner aquí, pues evidentemente sería el dato que ustedes vean precargado. Y bueno, pues realmente la parte de costo de ventas, aquí en este caso, por ejemplo, costo de ventas, tenemos también calcular el inventario si ustedes no utilizan un método de inventarios perpetuos. Si ustedes usan Conta Digital, no tienen que preocuparse, el costo de lo vendido es de inventarios perpetuos y ahí no tendríamos que determinar esto de inventario inicial, inventario final, para determinar el costo de lo vendido. Pues bueno, son otros datos, por ejemplo, aquí hace rato les decía lo de los impuestos, aquí viene una cédula para que ustedes llenen la información de las declaraciones, cómo se presentan los datos a favor y puedan también calcular esta parte del ajuste anual.
Hay algunas cosas que ustedes evidentemente van a tener que capturar, pero prácticamente la parte ya más pues engorrosa o la que nos genera un poco más de probabilidad de errores, pues esas seguramente ya con la información que hoy vimos lo pueden automatizar. Y bueno, pues siendo las 12:50 en la ciudad de Cancún, 11:50 en la Ciudad de México, damos por terminado el curso de hoy y nos quedamos nada más para las preguntas. Si alguien tiene una pregunta, lo puede escribir en el chat, nos puede pedir. Ok, nos comenta Se va a Felipe compartir. que nada más tenemos preguntas si van a repartir el material del video estará disponible en YouTube en un par de días. Y el material, si quieren el material que está en pantalla, yo les sugiero que vayan a ver el blog. La misma información que vimos hoy la tenemos publicada en el blog de Contadigital. Ahí está la mayor cantidad de información, de hecho está más completa, ¿eh? Entonces, en esta ocasión no vamos a repartir las diapositivas. Creo que en el blog se pueden encontrar muchísimo más información. Y lo que vimos nada más de PTU, ya debe estar yo creo que entre hoy y mañana, esta parte ya debe estar también en su cédula que baje. Y también probablemente ya van a encontrar lo de las utilidades para que las descarguen automáticamente. Entonces serían los únicos dos pendientes que quedarían. Preguntas, a ver, dice, ¿cuál es la idea para el blog? Entras a la página de Contadigital y en aprendizaje, la última parte, ahí está el blog. Está el manual, que ustedes aquí también van a poder ver información, ¿eh? Por ejemplo, si se van a la parte de impuestos, Sí. y aquí vienen a cálculo anual de personas morales, aquí les va a decir parte de lo que hoy vimos, que hoy vieron en el video, aquí también les va a aparecer la información, ¿ok? Entonces, el blog es más para cuestión fiscal, de dudas fiscales. Recordemos que, bueno, hay puntos finos, detalles que a veces pues, no se pueden tratar en una hora, en un curso, y que a veces son muy específicas de su empresa, pero pueden encontrar más información en el blog o la forma de cómo hacer estos procedimientos en el manual. Y bueno, si tienen alguna duda específica, como la que por ahí nos preguntaban de la deducción de la inversión del último año o el año de que se deja de usar, ese tipo de cosas, seguimos nosotros todos los días trabajando en recibir sus preguntas, sus dudas, y cada vez ampliamos más opciones para automatizar cada vez más el sistema. Entonces, créanme que si ahorita a lo mejor hay un proceso que no se hace, a lo mejor en un par de semanas, consulten nuestras mejoras recientes, porque siempre estamos actualizando el sistema para ofrecer más opciones y más automatización. Nos pregunta Elizabeth, tengo un recibo del año anterior 2020 que no se pagó en 2021. ¿Qué hago para poder incluirlo en 2021 en la PTU? No sé si te refieres, Elizabeth, que no pagaste, o sea, lo generaste y vino el trabajador y no retiró su PTU. No sé si esa sea la pregunta. Bueno, el procedimiento nos dice que la PTU no pagada, pues no la tenemos primero en el caso de cuando repartamos la utilidad del siguiente año, la que nos quedó el saldito lo tenemos que volver a juntar con esa. Si ya lo hiciste deducible, pues si yo fuera el SAT, te dijera que tuvieras que corregir prácticamente tu declaración anual, porque realmente hiciste una deducción ahí indebida. Dependiendo del monto, a lo mejor pudiéramos decir, ¿sabes qué? Si no es mucho la PTU, pues tómala ya en cuenta como pagada y ahora sí que como 3,000 pesos. O sea, ahí sí ya es un... ¿Qué será más barato? ¿Hacer la declaración o arriesgarnos a hacerlo, pues, que nos vayan por ahí a visualizar esa información? Te digo, o sea, técnicamente, como no fue pagada, pues sí, fue un error ahí de deducir algo que
que no fue efectivamente pagado. Pero pues a lo mejor te digo, no sé, yo lo quitaría, o sea, si me quiero ver muy, minimizar mucho el riesgo, yo lo haría, lo pondría como no deducible este año, a lo mejor, ¿no? Debió haber sido, o sea, el efecto financiero del 2020, pues digamos que hasta que presentas ese no deducible, pues tienes ahí un efecto de actualización de recargos, por así decirlo. Pero pues ya es menos porque al final revertiste esa deducción y lo hiciste no deducible esos 3,000 pesos. O sea, ahí como que hay sus criterios y cada quien pues es un poco más o menos conservador. Pero bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Dice, y cancelo el CFDI. Chispas, yo no sé si lo cancelaría porque, o sea, si lo cancelas y pues por eso harás una una compulsa, a lo mejor ahí se va a dar cuenta que esa no era de tu deducción. Entonces, yo me iría más o sea, si no quieres hacer la declaración anual nuevamente, yo me iría a dejarlo así, meter un no deducible de 3,000 pesos este año y ya si me revisa el SAT, por lo menos lo único que voy a pagar es actualización de recargos de los meses que digamos, de donde lo deduce y hasta donde dice ¿cómo se llama? El no deducible. Como que o sea, ese es el menos riesgo, digamos, para no hacer la declaración, ¿sale? No veo por ahí más preguntas. De nada, Elizabeth, muchas gracias por sintonizarnos. Si no hay más preguntas, que creo que no hay, les agradezco muchísimo su participación y pues como siempre les agradecemos su preferencia con Conta Digital. Estamos pues pendientes de cualquier otro curso por ahí en nuestras redes sociales que pueda surgir. No olviden de visitar nuestras redes sociales y encontrar parte de la información que hoy estamos compartiendo. Que pasen excelente tarde a todos. Hasta luego.